Buenas noches, soy Fermín del Gorro Alcaba. Mi número de expediente es A219-215-924 y a continuación voy a presentar la tarea número 16, la cual podemos ver a continuación que se nos presenta este circuito. Aquí podemos ver los nodos, el nodo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, la fuente de alimentación de 27 volts. Estas resistencias estas dos cables están en paralelo y estas dos resistencias están en serie. También tenemos esta otra fuente de voltaje que es dependiente de la corriente que pasa entre A y B y estas resistencias en paralelo. El inciso A nos dice que determinemos los valores de R1 y R2 en la figura. En la figura 1. Luego se nos dice analizar el circuito en la figura 2 para determinar los valores de la corriente IA y IB. Y debido a que los circuitos en la figura 1 y 2 son equivalentes, las corrientes IA e IB en la figura 2 son iguales a la de las corrientes IA y B en la figura 1. Utilicé esta noción para determinar V1 e IB. Aquí se me olvidó poner, pero era de esta. Aquí aparece una B, I2, digo. I2. Aquí tenemos el circuito equivalente con los nodos A', B', C', D', con esta resistencia equivalente y esta. Entonces, para sacar el inciso A, vamos a sacar la resistencia equivalente de estos dos, como están en serie, es su suma. Luego la resistencia equivalente de esta resistencia con la otra resistencia equivalente, como están en paralelo, pues usamos la fórmula de los recíprocos para las resistencias en paralelo. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1, como está en serie, es la suma de esas dos, por lo tanto es 18 ohms. Luego la otra es la suma de los recíprocos, el inverso de esa suma de recíprocos, lo cual nos da, insertando ya los valores de 18 ohms y 9 ohms en la parte de debajo, nos da 6 ohms, lo cual nos da R1 y R2 será la misma idea, pero ahora utilizando estas tres resistencias en paralelo, la cual son 24 ohms, 8 ohms y 12 ohms. Insertando los valores nos queda 4 ohms. Entonces aquí ya sacamos el inciso A, R1 y R2. Ahora, bueno, nos faltaría calcular IA e IB, pero eso lo vamos a... Ah, no, sí. Ese es el inciso B, con lo cual ahora vamos a continuar. Utilizando la ley de Kirchhoff para la corriente, sabemos que IA menos IB menos 3 veces IA es igual a 0, ya que por aquí está entrando la corriente IA y luego sale la corriente IB y por acá debe salir otra corriente que es 3 veces IA. Ponemos esos resultados, lo cual nos da que IA es igual a menos IB entre 2, o 2IA es igual a menos IB. Entonces ahora utilizando la ley de Kirchhoff para el voltaje en la trayectoria A', B', C', D' a A', nos queda que A B' es igual a IA por R1, ya que aquí el R1 tiene la misma corriente IA, y luego de B' C' tenemos que la corriente IB ya está interactuando por acá, es decir, sería R2 por IB. De C a D no hay una diferencia potencial y de D a A sería también la otra, lo tendríamos que poner como nuestra trayectoria va para acá y las corrientes coinciden con la trayectoria, sus signos son positivos, pero como la trayectoria en la fuente de voltaje es de menos a más, por lo tanto lo ponemos negativo. Menos 27 volts, IA por R1 más 3IA por R2 más 0 menos 27 volts.
lo cual nos da que factorizando IA R1 más 3R2 y pasamos el 27 volts para el otro lado y calculando nos da que IA es igual a 3 sobre 2 amperios. Entonces IB es igual a menos 2 veces IA y entonces IB aparte va en dirección contraria, va para acá y es igual a menos 3 amperios. Poniendo todos estos datos, IA es igual a 3 sobre 2, IB es igual a menos 3 amperios y menos 3 veces IA. Menos 3 veces IA. Ponemos IA, multiplicamos toda la ecuación por 2, lo cual nos da 3 amperios, más 6 amperios, menos 9 amperios. Y 3 más 6 es igual a 9, 9 menos 9 es igual a 0. Por lo tanto, está correcto las expresiones. El inciso C sería, analizando el circuito original, la resistencia R3 está conectada directamente a la fuente y de los nodos A y B, por lo tanto su corriente su corriente es IA y por lo tanto su voltaje es igual a esa corriente IA por la resistencia, ya que si nos vamos por acá, esta resistencia está conectada directamente a la fuente de voltaje y la B al nodo B, por lo tanto su corriente que pasa por ahí es la misma que IA porque está en serie. Esto nos da igual a 3 por 9, 27 sobre 2 voltios. Y como R3' y R equivalente 1 tienen los mismos voltajes, ya que están en paralelo, estos dos tienen los mismos voltajes. Por lo tanto podemos decir que R3, o bueno, aquí me faltó poner como R3. Aquí tenía que haber puesto VA, pero de todos modos los cálculos están bien, ¿no? El voltaje respectivo a la resistencia R3 pues es igual al de la voltaje que ocurre en la resistencia equivalente. Por lo tanto, el voltaje y aquí tiene el mismo voltaje que era la corriente. Bueno, ya continuando la idea, pues aquí lo tenía un poco mal, pero ya lo corregí y ya como R3 y la resistencia equivalente 1 tienen los mismos voltajes, por lo tanto el voltaje de AB es el mismo que la corriente que pasa a través de esas dos resistencias por la resistencia equivalente. Y entonces vamos a encontrar esta corriente anónima. Ya sabemos que la resistencia equivalente de estas dos es igual a 18 ohms y el voltaje que pasa de A a B, lo acabamos de calcular, es igual a 27 sobre 2, lo cual nos da que esta corriente desconocida es igual a 3 sobre 4. Vamos a calcular rápido. Sobre 4. Ya ahora utilizando la ley de Ohm, pues sabemos que el voltaje 2 que se nos está pidiendo es igual a la corriente que pasa por ahí por la resistencia R1. La resistencia R1 es igual a 10 volts, por lo tanto multiplicando por 10 ohms, ¿no? Nos da 15 sobre 2 y ese es el voltaje que pasa a través de esa resistencia. Usando la misma idea para sacar I2, el voltaje de B'C', es decir, de B' a C', es el mismo que pasa a través de estas tres resistencias.
Por lo tanto, el voltaje B'(C') es igual a la resistencia R2 multiplicado por la corriente que vamos a sacar, IB, es igual a 4 ohms. Y la corriente es igual a menos 3 amperios, como habíamos sacado. IB es igual a menos 3 amperios. Y la resistencia R2 es igual a 4 ohms. Por lo tanto, nos debe dar menos 12 voltios. Y ahora, utilizando de nuevo la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia que pasa de esa resistencia, que es de 8 ohms. Por lo tanto, la corriente I2 que se nos pide sacar es igual a menos 12 sobre 8, que es igual a menos 3 sobre 2 amperios. Muchas gracias por la atención.